I am ready. Eh? I am ready, but I don't know if they connect here. Eh? Are we ready? Ask them. He's ready. Yeah, you can go. Muy buenos días. En esta Santa Misa vamos a pedir por las intenciones de Isaac y Giovanna Arriaga, por las intenciones de las siguientes personas: familia Ochoa, Juana Ochoa, Francisco Zaragoza, Roberto Gómez, Javier Álvarez Gómez, familia Gómez Verduzco, Guillermo Gómez, Ángel Gómez, Villalobos, Cristina Verduzco Gómez, familia Domínguez Espinosa, Roberto Peña, familia y Joseph Guadalupe Molina, por el eterno descanso de Jesús Ulloa, Guadalupe Padilla, Doña Altagracia Romero de Ríos. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos dignamente a celebrar este sagrado misterio. Vamos primero a reconocer ante Dios que somos pecadores y le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra, los que están en casa. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que se encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso
abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, lo hará bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer come vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tiniebla, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da frutos abundantes. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras extranjeras. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un pozo en la tierra, y allí lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor,
5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Mis hermanos, nos estamos ya preparando para la final del año litúrgico, el año de la Iglesia. El año de la Iglesia termina, por lo regular, son 34 domingos. Es que la Iglesia nos invita durante ese tiempo a reflexionar sobre la vida, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en estos últimos domingos, desde el domingo pasado, ya empezamos a escuchar sobre el final de los tiempos. La excepción no fue el día de hoy. Habla ya de cuando Cristo va a venir de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Hoy, domingo 32, el 32º domingo de tiempo ordinario. La Iglesia nos invita este domingo, mis hermanos, como ya lo dije, a reflexionar sobre el final de los tiempos, porque Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos, nos guste o no, estemos preparados o no, queramos o no, Cristo va a venir, Cristo va a volver, Cristo va a regresar para juzgar al final de los tiempos a los vivos y muertos. Entonces Jesús en este evangelio nos habla sobre el final de los tiempos y dice, pero ¿cómo lo puedo comparar? ¿Cómo les puedo explicar el final de los tiempos y el reino de los cielos? ¿Cómo va a ser el final de los tiempos? ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Cómo puedo comparar pues el reino de los cielos de una forma que ellos lo puedan entender? Entonces Jesús hace esta parábola, lo que podemos decir nosotros para entender un poco mejor, nos enseña este cuento, un cuento. No es un cuento, pero es como lo podemos entender. Nosotros le llamamos en la iglesia parábola, las parábolas de Jesús. Entonces Jesús hace esta parábola y dice, muy bien, les voy a hablar del reino de Dios. El reino de Dios es algo así como este hombre que tenía mucha fortuna, pero él quería salir de vacaciones, él quería salir fuera, estaba tal vez cansado de tanto trabajar, de tanto hacer esto, tanto hacer aquello, y dijo, me voy
pero ¿cómo puedo hacer para cuidar de toda mi fortuna? Dice el Evangelio que llamó a los hombres de confianza, a esos hombres que él tenía de confianza, y les dio parte de eso que él tenía, de esa fortuna que él tenía, para que ellos lo administraran. Como les tenía confianza, les dijo, ok, aquí tienen según la confianza y según los dones y la capacidad que tenían esas personas. A una le dio 10 millones, escuchamos. Esa persona, en cuanto recibió ese dinero, se fue y empezó a trabajar ese dinero, a mover ese dinero, como decimos. Y así estuvo trabajando un tiempo. Lo mismo hizo la segunda persona, que recibió 5 denarios y empezó a trabajar. Empezó a trabajar con ese dinero, a moverlo. La tercera persona recibió 2 millones. Pero esta persona tenía miedo, no confiaba en el maestro porque el maestro era exigente. Y el tercera persona dice, no, este cosecha donde no siembra, este quiere que todo le hagamos nosotros, mejor que no voy a hacer nada, tengo miedo perder o que me vaya mal, por lo tanto, no, mejor escondo el dinero y así ya me aseguro de tener su dinero de él. Lógicamente para ti y para nosotros, pues está bien, ¿no? Pero el punto del Evangelio no es ese. El punto del Evangelio quiere decir esto: que a todos Dios nos dio dones, que a todos nosotros Dios nos dio talentos. Y son a través de esos dones, a través de esos talentos que nosotros tenemos, esas capacidades que nosotros tenemos, donde nosotros somos llamados a trabajar por el reino de los cielos, a proclamar el reino de los cielos, la buena nueva que Jesús nos trae. En este caso diciendo, tienen que recordarse unos a otros que va a llegar el final de los tiempos, que Dios va a juzgar a los vivos y muertos. Por lo tanto, la iglesia nos invita y nos dice, recapacitemos, démonos un tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son esos talentos que Dios me ha dado? ¿Y cómo yo puedo poner a obra, a trabajar, a desarrollar mis dones, los talentos que Dios me ha dado? Porque los dones y talentos que Dios me ha dado es por el reino de los cielos, es por un bien común, es por nuestra salvación. Por lo tanto, eso es lo que nos invita la iglesia. Pongámonos a pensar, a reflexionar, cómo es que yo puedo, con mis dones y talentos, seguir proclamando el reino de los cielos, dentro de la vocación que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Bueno, pues unos somos llamados al sacerdocio como yo, otros a la vida matrimonial, otros a la vida soltera, otros a la vida religiosa. Es allí, dentro de esa vocación, donde somos llamados a vivir el reino de los cielos. Es allí donde somos llamados a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Y junto con ello, en la sociedad, por un bien común. ¿Qué dones y talentos tengo para yo desarrollar y serlo al servicio de mis semejantes, de los demás? Por ejemplo, ¿en qué tú eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué verdaderamente tú te sientes que estás contribuyendo por un bien común? Comenzando, por supuesto, en tu propia vida, si eres casado, en tu matrimonio, si tienes familia, con tu familia. Y después en la sociedad, dentro de la sociedad. ¿Cómo yo puedo contribuir para tener una sociedad sana? Una sociedad que podamos vivir en armonía, en paz, y que nos podamos ayudar mutuamente, comúnmente. Todo eso por nuestro bienestar y por nuestra salvación. ¿Cuáles dones, cuáles talentos tengo yo? ¿Cómo yo los puedo poner a trabajar? Como ya lo dije, por ejemplo, yo necesito de la persona que hace zapatos, porque yo no sabría cómo hacer zapatos. Esa persona tiene ese don, tiene esa capacidad, un talento para
trabajar en cómo hacer zapatos. ¿Para qué? Para que yo como sacerdote me enfoque en lo que yo soy llamado a hacer, en mi vocación sacerdotal, con los dones que Dios me ha dado, con los talentos que Dios me ha dado. Lo mismo el carpintero, el mecánico, el jardinero, la persona que limpia casas o lo que sea. Todo esto es por un bien común, una sociedad organizada. Si lo hacemos con respeto, con honradez, con valores, con principios, todo esto, construiremos un hogar, un matrimonio, una familia y una sociedad sana. Una sociedad que podemos funcionar y trabajar todos juntos por un bien común. Ya lo dije, el que hace el vehículo, los que están aquí, ¿sí? Ellos tienen esos dones, esas capacidades en la ingeniería y la tecnología y todas estas cosas para poder construir un vehículo que tú puedes trabajar, que tú puedes comprar, que yo puedo comprar en ahorros o pagos o como sea, para así poder yo obtener este vehículo que me va a ayudar a cumplir con mis deberes y responsabilidades, yendo al trabajo, a la escuela, a los deportes, a las reuniones familiares, a la comunidad de fe, ¿sí? Todo esto es para la construcción del reino de los cielos, y lo hacemos con conciencia, con moralidad, con principios, por un bien común. El problema es cuando empezamos a usar nuestros dones. El problema es cuando empezamos a usar nuestros talentos de una forma egoísta. Cuando empezamos a usar estos dones y estos talentos, los empezamos a manipular. Y ese manipular, ese mal usar de nuestros dones y talentos, tarde o temprano nos perjudicará y perjudicará nuestro matrimonio, nuestra familia o nuestra sociedad. Los problemas que tenemos a nivel social, matrimonial, familiar, se dan a eso. Que a veces, por ejemplo, nos creemos tan inteligentes y empezamos a manipular a una persona. La empezamos a usar, la empezamos a manipular. Sí, porque tenemos esa capacidad tal vez de usarla, de manipularla a esa persona. Pero tarde o temprano, por muy inteligentes que seamos, tarde o temprano, por el tiempo que podamos manipular a esa persona, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Nosotros y con esa persona, o en la familia o en la sociedad, tarde o temprano. Como dice el dicho, lo que uno siembra, uno cosecha. De una forma u otra, siempre vamos a cosechar. Nuestros comportamientos siempre tienen consecuencias positivas o negativas. Si nuestros comportamientos y nuestras actitudes son buenas, cosecharemos cosas buenas dentro de esos comportamientos y actitudes que tengamos con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo o en la sociedad. Va a tener consecuencias positivas, consecuencias buenas. Pero si son malos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, tarde o temprano va a afectar, va a hacer daño. Eso es, hermanos, desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora depende de nosotros cómo usamos esos talentos, cómo desarrollamos esos talentos. Y Dios nos da, como escuchamos en el Evangelio, de acuerdo a nuestra capacidad. A Dios te da unos dones a ti, Dios me da unos dones a ti te da diferentes, a ti te da otros diferentes. Pero todos tenemos dones. ¿Cómo desarrollas tus dones y tus talentos? Cada quien nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cómo uso mis dones? ¿Cómo uso mis talentos? La capacidad que yo tenga, física, psicológica, emocional, verbal, intelectual, todas estas cosas, ¿cómo yo los uso estos dones? ¿Cómo yo los uso estos talentos?
Escuchamos pues en el Evangelio que Dios nos da a todos. Todos tenemos dones. Unos que somos más pacientes, ¿sí? Unos que somos un poco más aventados, otros que pues tenemos la capacidad, los dones, el talento de tratar de negociar donde hay problemas familiares, tratar de llevarla en paz como familia, ¿sí? Todo esto es un don que Dios nos da. Son dones que Dios nos da. Como ya lo dije, el problema es cuando los empezamos a manipular estos dones, cuando los empezamos a usar, a mal usar o no usarlos. Por ejemplo, aquel que tiene la capacidad de paciencia y de negociar entre conflictos familiares o de vecinos o de compañeros de trabajo, y tiene esa capacidad y no la usa cuando hay un conflicto allí, como diciendo, a mí no me importa, es problema de ellos, a mí qué me importa, que se las arreglen como ellos quieran. Entonces allí no estamos usando nuestro don, nuestra capacidad de decir, espérense, miren, vamos a hablar, vamos a tratar de entendernos, tratamos de ver qué es lo que está pasando y tratemos de buscarle una solución para vivir en paz, por un bien común. Por eso es que tenemos tantos problemas en la sociedad, en el mundo. Porque los dones que tenemos los manipulamos. Los usamos egoístamente o no los usamos importándonos un comino lo que le pase a fulano y a sutano. Tarde o temprano nos afecta. Lo que pasa aquí en este vecindario va a afectar a aquel vecindario de nuestra sociedad. Lo que pasa en esta ciudad tarde o temprano va a afectar las siguientes ciudades o en el mundo. Y eso es, pues, hermanos, a lo que nos invita la iglesia. Pongamos atención. Pongamos atención cuáles son los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque Cristo va a venir de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Y ahí es donde Dios te va a pedir cuentas. Ahí es donde Dios te va a decir, te va a pedir cómo tú viviste tu vida, con los dones que yo te di, con las capacidades que yo te di, con esos talentos que yo te di. ¿Cómo nos podemos preparar? Pues ya lo dije. Tratando de ser buena persona, tratando de ser buenos, nobles, los unos con los otros, usando mis dones y mis talentos por el bien común. Así es como podemos estar preparados. Si tratamos de vivir así en paz, con valores, con principios, con buenos sentimientos, con buenos deseos los unos con los otros, así es como nos vamos a preparar. Y cuando venga Cristo, estaremos listos y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, seremos salvados. Y no tenemos que estar con miedo. Ay, que ¿cuándo va a venir? Miedo el que no está preparado. Claro, le podemos tener miedo a la muerte. Podemos tener miedo a morirnos. Pero para el reino de los cielos no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que confiar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y yo voy a tratar de vivir como discípulo de Cristo, con mis dones, con mis talentos. Tratar de vivir en paz por un bien común en mi familia, en mi matrimonio, en la sociedad. Yo voy a tratar de vivir así. Y cuando Cristo venga de nuevo, confiaré en el amor de Dios, la misericordia de Dios. Así es, hermanos. Así es como debemos de vivir. Confiados en el amor de Dios, confiados en la misericordia de Dios. Así es como nos podemos preparar. No es difícil, nosotros lo complicamos. Creemos que para ir al reino de los cielos tenemos que ser santos. Por supuesto que tenemos que ser santos, ya lo dije uno de estos domingos anteriores. O el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre.
Si queremos ir al reino de los cielos tenemos que ser santos, pero no para hacer milagros. Santos para ir al reino de los cielos, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y la santidad la vamos a conseguir por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Es la apertura que nosotros tengamos hacia Dios para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios pueda trabajar en nosotros, hacernos mejores personas, mejores discípulos de Cristo. Y así es como nos prepararemos. Es, por ejemplo, cuando tú tienes, voy a usar este ejemplo porque nos ha pasado yo creo que a todos. Cuando tenemos nuestra casa bien arregladita, bien recogidita, pues estamos bien, ¿no? Nos llega una visita inesperada, pásenle bienvenidos. Los pasamos, los sentamos, les invitamos algo de comer, de tomar o algo, lo que sea, ¿no? Tranquilos, suave, amablemente. Y estamos relajados y disfrutamos el momento. En lo contrario, si tenemos nuestra casa toda tirada y nos llega visita inesperada, nos morimos de la vergüenza. Dios mío, qué tiradero. Discúlpenme, mire, qué pena que no he tenido. Empezamos a darle una y mil razones y excusas. No, es que no he tenido tiempo, mira, es que estaba enfermo, mira, es que era esto y aquello. Y estamos tan apenados que no hayamos ni dónde escondernos. ¿Sí? Es algo así. Nos llegó visita inesperada y nos morimos de la vergüenza. Nos queremos esconder debajo de la cama, de la vergüenza que nos llegó visita y nos encontró con todo este tiradero, porque no estábamos preparados para la visita. Sin embargo, si siempre tenemos por lo regular recogida nuestra casa, ya lo dije, bienvenidos, pásenle, qué bueno que pasaron a visitarnos, esto y aquello. O si te avisan con tiempo, pues también te preparas. Hoy el próximo domingo voy a ir a saludarlos, voy a andar por ahí, por su barrio, por la ciudad, voy a ir a visitarlos. Nos preparamos y limpiamos, le damos a la casa una manita de gato, como decimos, para que esté media recogida o bien recogida cuando nos llegue la visita. ¿Sí? Y aquí el Evangelio nos está diciendo, Cristo no nos va a avisar. Nadie sabe ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Por lo tanto, pues, nos invita a la iglesia a recoger, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Que la tengamos de la mejor manera posible, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma preparada, lista. Para que cuando Cristo venga, bienvenido, Señor. Por fin vienes, Señor, a juzgar vivos y muertos y llevar a cumplimiento la voluntad del Padre. Y en tu divina misericordia confiamos para que nos lleves al reino de los cielos. Si estamos preparados. Ya como lo dije, prepararnos es una cosa simple. Simplemente el tratar de vivir de la mejor manera posible. Vivir como personas, ya lo dije, de bien, con principios, con moralidad. Que tratemos de vivir todos en paz, que hagamos lo que esté de nuestra mano, en nuestro alcance, para vivir así dentro de nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestra sociedad. Y es por un bien común. ¿Quién de nosotros no quiere la paz en nuestras sociedades, en nuestros países? Tanta violencia, tanta destrucción, tanta drogadicción, tantas cosas que nos dañan. Nos dañan física, psicológica, emocional, económicamente y de muchos aspectos. ¿Quién de nosotros no quiere acabar con todo eso en la sociedad, en el mundo? Bueno, pues entonces hagamos nuestra parte. Comencemos con nuestra propia vida. Comencemos dentro de nuestro propio matrimonio, dentro de nuestra propia familia. Allí comencemos, si queremos un cambio. Si queremos una transformación dentro de nuestro matrimonio, tengo que empezar yo como esposo. Si quiero un cambio, una transformación en mi matrimonio, tengo que empezar yo como esposa.
Si yo quiero un cambio dentro de mi familia, yo tengo que empezar como papá, como mamá, como hermano. Yo tengo que hacer mi parte. La Madre Teresa de Calcuta una vez dijo, yo hago cosas que tú no puedes hacer. Tú haces cosas que yo no puedo hacer. Pero juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Sí? Yo no puedo acabar con toda la violencia en el mundo, con todo el dolor y el sufrimiento en el mundo, por más que lo quisiera. Pero si tú y yo nos unimos, tú y yo seremos un problema menos en la sociedad, en el mundo. Si tú y yo nos unimos, seremos un problema menos en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Así es como nos vamos a preparar. Así es como vamos a estar listos, sin miedo. Que nos llegue visita, que nos llegue. Que nos venga Cristo, que llegue. Estamos preparados de la mejor manera que nosotros podemos. El problema es cuando no estamos preparados y nos llega visita. Qué vergüenza, qué humillación que nos encuentren la casa tirada, toda mugrosa. Esa es una vergüenza grande, ya lo dije, hasta que nos queremos meter debajo del sofá. O a veces ni hasta la puerta les queremos abrir. Mejor los dejamos ahí afuera en el porche, ahí nos sentamos a platicar y tomar allí, que ni entren. ¿Sí? A eso nos invita, pues, hermanos, la iglesia este domingo. Que nos estamos preparando para terminar el año litúrgico. El calendario de la iglesia. Que tomemos el tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar. Que un día Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y que yo voy a ser juzgado de acuerdo a mis comportamientos, a mis actitudes. No los de mi mamá, no los de mis hermanos, no los de mi esposo, mi esposa. Mis comportamientos, mis actitudes. Yo voy a ser juzgado de acuerdo a mis propios comportamientos y actitudes, de acuerdo a cómo yo viví mi vida como discípulo de Cristo. Si yo fui capaz de desarrollar los dones y talentos que Dios me dio hasta donde pude. Escuchamos el Evangelio que Jesús dijo a aquel que recibió los 10 o los 5 talentos. Bienvenido, siervo bueno y fiel. Fiel, bueno y fiel. Como diciéndole, fuiste honrado. Te di 5 millones, 10 millones. Hiciste 10, me diste los 10. No, nomás me diste 18. Me diste los 20, los 10 que te di, los 10 que te ganaste. No te robaste 2 millones. Fuiste bueno en lo poco, te voy a confiar mucho más de lo que te confié. Y así lo hizo con el segundo. Siervo bueno y fiel. Yo te confié 5 millones. Los trabajaste y te ganaste 5 y me trajiste los 5 que te ganaste también. Bienvenido, te confiaré mucho más. Sin embargo, aquel que recibió 2 millones, que le dijo, siervo inútil, te confié 2 millones. Sabías que yo te iba a pedir cuentas. Tuviste miedo y los escondiste. Por lo menos, dice el dueño, por lo menos hubieras metido mi dinero al banco y por lo menos yo hubiera ganado un poquito más allí. Pero no lo hiciste. Siervo inútil. Vas a la oscuridad, al dolor, al sufrimiento. Continuamos pues, hermanos, con esta Santa Misa pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir creciendo como discípulos de Cristo. Que por obra del Espíritu Santo nos inspire y nos ayude a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos.
que nos ayude a realizar nuestros sueños, nuestros deseos, que son buenos. ¿Quién de nosotros tiene malos deseos? Nadie. Por lo regular tenemos muy buenos deseos, de ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hermano, de vivir en paz, de tener salud. Que Dios nos ayude por obra del Espíritu Santo a realizar esos sueños buenos y nobles, porque es así como nos prepararemos, es así como viviremos en paz, es así como le daremos un sentido y una razón de ser a nuestra vida, es así como contribuiremos por un bien común en la sociedad y en el mundo, nuestras familias, nuestro matrimonio si somos casados. Vamos pues a continuar pidiéndole eso a Dios por obra del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Vamos a profesarle nuestra fe al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Pues con esa fe que le hemos profesado a nuestro Padre Celestial, vamos a continuar alabándole y glorificándole, pero también pidiéndole por nuestras intenciones, nuestras necesidades, las que tenemos en lo más profundo de nuestros corazones. Pidámosle para que los ministros de la palabra y de los sacramentos valoren el reino de Dios como una perla preciosa y un tesoro invaluable. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que quienes se les han confiado la responsabilidad de gobernar procuren el derecho de los demás, de los más vulnerables y necesitados en la sociedad. Oremos al Señor. Para que todos los cristianos hagan buen uso de sus dones, talentos que han recibido para las necesidades del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo y la sociedad. Oremos al Señor. Para que los campesinos y cuantos trabajan la tierra para su sustento obtengan cosechas saludables y abundantes. Oremos al Señor. Para que todos los jóvenes escuchen el llamado del Señor a una vida consagrada o laica al servicio de la Iglesia y del mundo. Oremos al Señor. Para que los difuntos sean compensados por sus buenas obras y compartan con el Señor la mesa del banquete celestial. Oremos al Señor. Continuamos pues pidiendo por las intenciones de las siguientes personas: familia Ochoa, Juan Ochoa, Francisco Zaragoza,
Roberto Gómez, Jennifer Álvarez Gómez, Hermila Gómez Verduzco, Guillermo Gómez, Ángel Gómez Villalobos, Cristina Verduzco Gómez, familia Domínguez Espinosa, Aurelio Méndez, Antonio González, Luis Cruz, Marco Antonio Ochoa, José Cervantes. Por ellos oremos al Señor. Por el eterno descanso de Jesús Ulloa, Guadalupe Padilla, Altagracia Romero de Ríos. Por ellos oremos al Señor. Y por quien se ofrece esta Santa Misa, las intenciones de Isaac y Giovanna Arriaga. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos pues nuevamente este domingo para alabarte, adorarte y glorificarte en Cristo Jesús. Te pedimos que escuches nuestras oraciones, nuestras intenciones. Atiende a ellas si nos van a ayudar a crecer, a desarrollar los dones y talentos que nos has dado por un bien común en lo personal, matrimonial, familiar o social. Te lo pedimos todo esto por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra dulce y santa Madre, San Francisco de Asís, nuestro patrono, pero sobre todo en el nombre de tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que están en casa, si se pueden arrodillar, se arrodillan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Jesús Ulloa, Guadalupe Padilla, doña Altagracia Romero de Ríos, y todos aquellos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados pues en ese amor de Dios, su misericordia y poder, continuamos alabándole y glorificándole, pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades, todas aquellas intenciones y necesidades que sean buenas, nobles, por nuestro bienestar personal, matrimonial, familiar o social. Todo esto se lo pedimos al Padre y lo que traemos en nuestros corazones con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que así, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos, pues, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que más bien mires la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra nos concedas la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Guardan ustedes, no, pero... Mis hermanos, en este momento de la comunión vamos a hacer una oración especialmente por todos aquellos que desafortunadamente pues no pueden recibir el cuerpo de Cristo en estos momentos por cualquier motivo, razón,
o donde quiera que se encuentren, pedimos a Dios que reciban ellos una comunión espiritual en sus corazones, donde quiera que se encuentren. Juntos oramos y le pedimos al Padre. Jesús mío, tú que estás presente en el Santísimo Sacramento, te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí. Y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia, en el amor, la verdad y la caridad. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los anuncios. Si los encuentro. Yo los vi. Sí. La misa del Día de Acción de Gracias, que es el jueves 26 de noviembre, será a las 10 de la mañana y eso va a depender de cómo va desarrollándose esto de la pandemia del coronavirus y del condado, lo que nos diga el condado de Contra Costa, pero hasta este momento pues va a ser el jueves 26 de noviembre a las 10 de la mañana, misa bilingüe dentro de la iglesia, y desafortunadamente pues hasta ahorita nomás son 100 personas las que van a poder entrar. Ese día pueden traer pan o vino o cosas que quieran bendecir y que van a compartir con sus seres queridos en esa cena de acción de gracias. Vamos a transmitir la misa también por las redes sociales, para aquellos que quieran participar de la misa desde sus hogares, pues allí participan de la misa y allí trataremos de mandar la bendición también por todos los alimentos que van a compartir. Jueves 26 a las 10 de la mañana, misa bilingüe. El 27 cerraremos la oficina, bueno, el jueves también, 26, 27 y el fin de semana reabriremos la oficina el lunes 30 de noviembre. Ya se acerca pronto el día de que comenzamos el nuevo año litúrgico, que es el próximo 29 de noviembre. Comenzamos a bendecir las coronas de Adviento en sus carros o en sus casas, o los que van a entrar a la misa, si todavía estamos ahí, bendeciremos sus coronas de Adviento. Pueden reusar las que tienen del año pasado y si no, pues hacer una nueva corona de Adviento, y ese día vamos a bendecir todas sus coronas. Este viernes, el viernes 4 de diciembre, es primer viernes del mes, tendremos exposición del Santísimo después de la misa de las 8:30 de la mañana y de nuevo a las 6:30 de la tarde y seguido por una Santa Misa a las 7:30 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos pues en paz a cumplir la voluntad del Padre,
de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo e inspirados por el Espíritu Santo. Vayamos en paz. Tengan una bendecida semana. Dile que apague el celular. Cuerpo de Cristo. ¿Me viste? Ponle share, César. Por favor. Cuerpo de Cristo.